No todas las familias son un hogar. Para muchos, la palabra familia suena como una promesa rota, un lugar donde se esperaba amor, pero se encontraba juicio, donde se buscaba acogida, pero se recibía indiferencia, donde los abrazos debían ser protección, pero se han convertido en cuerdas invisibles que se tensan lentamente. Carl Jung dijo: todo lo que no afrontamos en nuestro interior, acabamos encontrándolo como nuestro destino. Y en el seno de una familia tóxica, el destino parece repetirse en silencio. Heridas que pasan de generación en generación, heridas que no cicatrizan porque nunca se ven ni se nombran. En un entorno así, el dolor suele negarse. Y lo que es peor, disfrazado de amor. Lo que te controlaba se llamaba protección. Lo que te hacía callar se llamaba respeto. Lo que te disminuía se llamaba disciplina. Pero todo lo que hiere, suprime o anula lo que eres, no puede llamarse amor. Las familias sanas no son perfectas, cometen errores, discrepan, pero tienen algo esencial: reconocimiento. La capacidad de ver los errores y pedir perdón, dar a cada uno espacio para crecer a su manera. En cambio, las familias tóxicas niegan los errores y convierten la verdad en una amenaza. Con los años, puede que te hayas acostumbrado a tragarte las palabras, a sonreír por obligación, a ceder para mantener la paz. Pero esta paz que exige tu silencio tiene otro nombre: enfermedad emocional. Este vídeo es una invitación a la toma de conciencia. Ahora verás 7 señales claras de que tu familia puede estar minando tu salud emocional. Y cuidado, no hablamos de pequeños desacuerdos, sino de patrones repetidos que debilitan tu identidad, erosionan tu autoestima y te hacen creer que está mal sentir como sientes. La psicología lo denomina entorno relacional tóxico. Es cuando los vínculos dejan de nutrir y empiezan a contaminar. Muchas personas han vivido en esta realidad durante décadas, algunas durante toda su vida, y solo se dan cuenta de los efectos cuando la tristeza se convierte en insomnio, cuando la ansiedad se convierte en un peso en el pecho, cuando el cuerpo empieza a enfermar sin motivo aparente, porque el cuerpo siente lo que la mente intenta ocultar. Si alguna de las señales que escuchas ahora resuena en tu interior, no lo niegues, no racionalices. No digas: pero es mi madre, es mi hermano, siempre ha sido así. La toxicidad familiar se perpetúa precisamente porque está normalizada. Hace falta valor para mirarlo sin miedo, valor para reconocer que lo que duele necesita distancia. Carl Jung también dijo: dejar ir algo no es suficiente. También hay que llenar el vacío con algo nuevo. Y quizás esa cosa nueva seas tú mismo, sin miedo, sin culpa, sin necesidad de encajar en una historia que nunca fue tuya. Bienvenido a este proceso de toma de conciencia, porque a veces el primer paso hacia la curación es nombrar lo que nos enferma en silencio. Si te gustan reflexiones como esta, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ningún vídeo. Primera señal: cuando tu familia te calumnia a tus espaldas. El entorno familiar debería ser el primer lugar donde nos sentimos seguros, un lugar donde se pueda decir la verdad sin miedo, donde nuestros defectos no se utilicen en nuestra contra, sino que se acojan como parte del proceso de ser humanos. Sin embargo, hay familias que invierten este principio, y cuando esto ocurre, aparece algo sutil y profundamente destructivo: el cotilleo. Hablar a espaldas de los demás es más que una falta de respeto. Es una forma de socavar lentamente la identidad de alguien. Y dentro de la psicología sistémica existe un término para describir este fenómeno: triangulación. Este concepto nos enseña que, en los sistemas familiares disfuncionales, es habitual que 2 personas se unan contra una tercera. Esta alianza, normalmente velada, es un intento inconsciente de mantener el equilibrio de la familia, aunque ese equilibrio se base en el sufrimiento de alguien. Carl Jung dijo: donde predomina el amor no hay deseo de poder, y donde predomina el poder, el amor está ausente. Las familias tóxicas funcionan según el principio del control, y hablar mal de ti
sobre todo cuando no estás presente. Es una de las formas más antiguas y eficaces de mantener ese control, porque quienes hablan a tus espaldas no están interesados en construir el diálogo. Intentan definir tu imagen sin tu presencia. Están moldeando la narrativa que los demás tendrán sobre ti, a menudo con distorsiones, exageraciones e incluso mentiras descaradas. ¿Y lo más doloroso? Estas palabras proceden de quienes deberían protegerte. El cotilleo, en estos contextos, no es inocente, es estratégico, sirve para aislar, para deslegitimar, para dejarte sin voz, incluso en el espacio que debería ser el más íntimo. Muchas personas que crecen en familias así desarrollan un síntoma silencioso: el autocuestionamiento crónico. Empiezan a preguntarse si realmente son difíciles, complicados, no egoístas, no desagradecidos, pero estas dudas no nacieron dentro de ellos, sino que fueron sembradas desde fuera hacia adentro. La psicología nos enseña que cuando escuchamos constantemente relatos negativos sobre nosotros mismos, especialmente de personas cercanas, empezamos a incorporar esas voces a nuestro propio pensamiento. Es lo que Jung llamaría la introyección, de la sombra de otra persona. Empiezas a cargar con un peso que nunca fue tuyo. En muchos casos, el silencio se convierte en la única respuesta posible. Te callas para evitar más conflictos, para mantener la paz, para evitar ser visto como el problema de la familia. Pero este silencio también tiene un precio: el borrado de quién eres. Las familias que difaman a uno de sus miembros suelen hacerlo en nombre de la preocupación. Dicen que solo comentan para ayudar, que has cambiado mucho, que intentan comprender, pero la verdadera intención no es acoger, sino disminuir. El impacto psicológico de esto es profundo. Puede que empieces a evitar las reuniones familiares. Puedes sentirte fuera de lugar incluso cuando estás allí. Puedes desarrollar ansiedad social, miedo a exponerte, miedo a confiar, y, lo que es peor, puedes empezar a creer que realmente eres alguien indigno de afecto o comprensión. La verdad, sin embargo, es otra. Quienes hablan de ti a tus espaldas no están preocupados por ti. Les preocupa el control que ejercen sobre tu imagen. Las familias sanas hablan contigo. Tienen conversaciones difíciles, sí, pero lo hacen con el objetivo de comprender, no de dominar. Cuando hay cotilleo, manipulación y distorsión, lo que se preserva no es el amor, sino el poder. Carl Jung también nos advirtió: todo lo que nos irrita en los demás puede llevarnos a la comprensión de nosotros mismos. En otras palabras, cuando alguien insiste en reducirte delante de los demás, es porque no soporta verte crecer más allá del papel que te han asignado dentro de ese sistema familiar. La solución no es enfrentarse a cada palabra que digan, porque eso solo te ata aún más al juego. La solución está en fortalecer tu propia conciencia, en reconocer que no eres la versión que han creado de ti entre bastidores y que no necesitas demostrar nada a nadie para que te respeten. El antídoto contra la difamación es el silencio interior. No el que se calla por miedo, sino el que ya no necesita justificarse. Segunda señal: cuando utilizan tus debilidades en tu contra. Hay dolores que solo pueden causarnos quienes nos conocen bien. Y, por desgracia, a menudo quienes mejor conocen nuestras vulnerabilidades son precisamente quienes deberían protegerlas. El vínculo familiar, en su forma más sana, debería ser un lugar de apoyo emocional, un lugar donde nuestras debilidades se aceptan, se acogen y se transforman gradualmente en fortaleza. Pero en las familias tóxicas, ese mismo conocimiento íntimo se convierte en un arma. Saben dónde duele, conocen el tema que te avergüenza, conocen el tono de voz que te desestabiliza, conocen el gesto que te hace estremecer, y en lugar de protegerte de ello, lo utilizan en tu contra. En psicología llamamos a este fenómeno explotación emocional, el uso consciente o inconsciente de las vulnerabilidades de alguien para mantener el poder o la superioridad dentro de una relación. Cuando esto ocurre en el entorno familiar, el daño es aún más profundo. Carl Jung llamó a esta dinámica la sombra colectiva. La sombra, para Jung,
es todo lo que una persona o un grupo rechaza en sí mismo. Todo lo que no se puede aceptar se niega, y todo lo que se niega, tarde o temprano se proyecta sobre los demás. En muchas familias, esta sombra se proyecta sobre el miembro que parece más sensible, más diferente, más cuestionador. Se convierte en el blanco de las bromas, el alborotador, el que nunca creció, el que se toma todo demasiado en serio, el chivo expiatorio emocional del grupo. Y esta proyección no solo se produce a través de palabras duras, se manifiesta en ironías, en comparaciones constantes, en pequeños comentarios que parecen inocentes, pero que llevan veneno. No siempre ha sido así, difícil. Tienes que aprender a aguantarte. Si te duele todo, es tu problema. Este tipo de discurso no cura, culpa, no ayuda, humilla, no acerca a las personas, las aísla. Lo que debería ser empatía se convierte en libertinaje. Lo que podría ser apoyo se convierte en burla, y con el tiempo empiezas a dudar de ti mismo. Empiezas a preguntarte si estás siendo débil, si estás exagerando, si realmente eres demasiado sensible. Pero esta duda no nace de dentro, sino que ha sido instalada. Y este es uno de los efectos más destructivos de la manipulación emocional dentro de las familias. La inversión de la realidad. Sientes dolor, pero te tratan como culpable por sentirlo. Jung también dijo, lo que negamos en nosotros mismos, acabamos odiándolo en los demás. Esto es exactamente lo que ocurre en este tipo de familia. Les molesta su vulnerabilidad porque revela lo que los demás se esfuerzan por ocultar en sí mismos. Su miedo, su fragilidad, su sensibilidad, son espejos que muestran la parte de ellos que se niegan a ver. Por eso, en lugar de mirar hacia adentro, te atacan, no porque seas débil, sino porque tu existencia amenaza la ilusión que han creado. Por eso muchas personas, incluso adultas, vuelven a sentirse como niños indefensos cuando están cerca de su familia. Puede que sus cuerpos hayan envejecido, pero emocionalmente siguen estremeciéndose ante ciertas voces, ciertas miradas, porque el miedo no tiene edad. Y las viejas heridas, cuando no se curan, permanecen abiertas aunque nadie pueda verlas. Pero hay una salida, y empieza cuando dejas de aceptar la narrativa que han creado sobre ti. Tú no eres el problema. Eres un reflejo de lo que nadie ha tenido el valor de afrontar. No necesitas demostrar nada. Tampoco necesitas cargar con una culpa que no es tuya. Si tu dolor ha sido utilizado en tu contra, ahora es el momento de utilizarlo a tu favor. Conviértelo en conciencia, conviértelo en fuerza, conviértelo en decisión. La decisión, a partir de ahora, de no permitir más que tu alma sea moldeada por aquellos que no saben amar con cuidado. Como diría Jung, conocer tu propia oscuridad es el mejor método para lidiar con la oscuridad de los demás, y quizás este sea el principio de tu liberación. Tercer signo. Padres que crean rivalidades entre sus hijos. En cualquier hogar, la presencia de los hijos debería representar una multiplicación del amor, no una división. Pero cuando hay favoritismo, lo que se propaga no es afecto, es disputa, y lo que debería ser una relación entre hermanos se convierte en un campo de rivalidad silenciosa, a menudo irreparable. Carl Jung dijo, el niño se forma no solo por lo que le dicen sus padres, sino por lo que son sus padres. Y cuando los padres, por inseguridad, necesidad emocional o patrones inconscientes, deciden amar con medidas diferentes, no solo hieren a sus hijos individualmente, enferman al sistema familiar en su conjunto. En psicología sistémica, esto se denomina alianza parental disfuncional. Es cuando uno de los hijos es elegido, aunque de forma velada, para ser el bueno, el obediente, el más prometedor, mientras que el otro o los otros son vistos como rebeldes, difíciles, decepcionantes. Este tipo de comparación constante no estimula el crecimiento. Al contrario, planta la semilla de la devaluación. Y lo peor es que a menudo los propios padres niegan esta preferencia. Dicen que quieren a todos por igual, pero sus gestos, miradas, exigencias y cumplidos demuestran lo contrario. A uno le hacen regalos, al otro le exigen. A uno le elogian en público,
al otro le corrigen delante de todos. Uno recibe apoyo, el otro escucha críticas disfrazadas de consejo. Esta dinámica crea un ambiente en el que los niños compiten por el afecto, y lo que es aún más doloroso, empiezan a odiarse por algo sobre lo que no tienen control. La ira que debería dirigirse a los padres por alterar el equilibrio emocional en la casa acaba canalizándose hacia los propios hermanos. Así nacen las familias divididas, grupos que llevan años sin hablarse, personas que cargan con profundas penas sin llegar a comprender del todo su origen. Pero el origen casi siempre está en el mismo lugar, en la forma en que fueron amados o no amados en la infancia. Jung también dijo, la mayor carga que puede llevar un niño es la vida no vivida de sus padres, y esta carga se lleva a menudo a través de la rivalidad entre hermanos, porque cuando un padre ve en su hijo una oportunidad de realizarse, de repetir patrones o de enmendar el pasado, deposita en él expectativas que nunca le pidió llevar. El favorito sufre. El favorito también sufre. Ambos pierden la oportunidad de crecer en un entorno emocionalmente justo. Ambos crecen con heridas, uno por proyección excesiva, el otro por falta de reconocimiento. Y cuando se hacen adultos, permanecen distantes, no porque no se quieran, sino porque ese amor ha sido contaminado por años de comparación y resentimiento. El favoritismo de los padres, aunque esté disfrazado, es una de las formas más silenciosas de violencia emocional, y sus efectos son generalizados. Baja autoestima, en las relaciones afectivas, dificultad para confiar en los demás, la sensación constante de que hay que probarse a uno mismo, porque los que crecieron siendo los olvidados de la familia suelen pasarse la vida intentando compensar esa carencia, y los que eran los favoritos a menudo experimentan el peso de no poder cometer errores o de ser rechazados al primer desliz. Pero hay algo importante que hay que entender. Esta rivalidad se construyó, no surgió de ti. Fue alimentada, repetida y sostenida por gestos que parecían pequeños, pero que tuvieron un enorme impacto en tu alma en desarrollo. Reconocerlo es el primer paso para romper el ciclo. No para culpar, sino para comprender. No para destruir lazos, sino para sanar. Porque mientras el enfado sea entre hermanos, el verdadero problema permanece intacto. La curación, como diría Jung, viene de la conciencia, de mirar atrás y darse cuenta, yo no era menos, solo recibí menos. Y eso nunca fue culpa mía. Tal vez hoy sigas atrapado en ese juego, quizás sigas intentando agradar, o tal vez has renunciado a acercarte. Pero la liberación comienza cuando te das cuenta de que el amor no debe ser una moneda de cambio. Ya no necesitas competir, ya no necesitas compararte, solo tienes que recordar quién eras antes de que te destrozaran. Cuarto signo. Cuando ridiculizan tu esencia. Hay formas de violencia que no dejan moratones, pero dejan marcas profundas en el alma. Una de ellas es la ridiculización de lo más íntimo de nosotros, nuestra esencia. Y pocas cosas son tan dolorosas como crecer en una familia que se burla de tu verdad interior. En psicología evolutiva, uno de los hitos más importantes de la madurez es la capacidad de diferenciarse del grupo. Es lo que llamamos el proceso de individuación, cuando el individuo empieza a reconocerse como alguien único, con sus propios deseos, pensamientos, emociones y caminos. Carl Jung lo definió así. La individuación es llegar a ser lo que uno es en realidad, un proceso de diferenciación destinado a desarrollar la personalidad individual. Es la forma más natural y sana de madurar. Pero dentro de las familias tóxicas, este proceso se vuelve peligroso. ¿Por qué? Porque ser uno mismo representa una amenaza para el orden establecido. Cuando alguien empieza a liberarse de las etiquetas, a pensar de forma diferente, a buscar nuevos horizontes, el sistema familiar reacciona con hostilidad, y esta hostilidad casi nunca es directa. Viene disfrazada de sarcasmo, bromas, ironía, una forma de desprecio que se esconde bajo la máscara del humor. Ya estás otra vez, con tus ideas locas,
Siempre has sido el raro. ¿Por qué no puedes ser normal como tus hermanos? Esta es la forma que muchos utilizan para volver a meterte en el papel que te impusieron desde pequeño. Un papel que nunca elegiste, pero que durante mucho tiempo aceptaste, solo para ser aceptado. Jung lo advirtió cuando dijo que el alma humana enferma cuando se le impide ser lo que ha nacido para ser. Las familias tóxicas no soportan lo nuevo, no porque lo nuevo sea peligroso en sí mismo, sino porque pone al descubierto lo viejo, lo estancado, lo que se ha ocultado por conveniencia. Cuando empiezas a crecer, a transformarte, a cambiar tu forma de pensar o de vivir, te conviertes en un espejo que refleja todo lo que otros no han tenido el valor de vivir, y el reflejo te molesta. Por eso las primeras críticas suelen venir de casa. Cambias de profesión, dicen que es una locura. Empiezas una nueva espiritualidad, se ríen de ti. Decides ser más ligero, más libre, más íntegro. Lo llaman crisis de los 40, pero en el fondo lo que ocurre es otra cosa. Tu esencia está tratando de emerger, y esto desequilibra un sistema que ha aprendido a existir a través de la conformidad. En psicología analítica, Jung también decía que la verdadera liberación viene de reconocer que el camino del otro no es el tuyo. Pero para muchas familias, este reconocimiento se ve como una traición. Por eso, muchas personas pasan décadas reprimiéndose. Repiten patrones, viven vidas que no les representan, reprimen talentos y vocaciones, todo para evitar risas sarcásticas, comentarios mezquinos y miradas de desaprobación. Y cuando por fin deciden liberarse, se dan cuenta de lo aprisionados que han estado viviendo, no por cadenas visibles, sino por expectativas silenciosas. En estos casos, el ridículo no es solo una burla, es un arma, un intento de contener la transformación, para mantenerte en el lugar donde todo el mundo está cómodo, excepto tú. Pero la comodidad de los demás no puede ser más importante que tu verdad. No necesitas la aprobación de quienes nunca han intentado comprender quién eres. Sí necesitas valor, claridad y a menudo distancia. Carl Jung dijo, el privilegio de toda una vida es llegar a ser quien realmente eres. Y ese privilegio te corresponde por derecho, aunque nadie a tu alrededor lo entienda. Aunque intenten disminuirte, aunque intenten apagar la luz que ha empezado a brillar en tu interior, tu esencia no es un error, es el camino. Y cuando dejes de moldearte para encajar en los límites de los demás, empezarás a descubrir una vida más ligera y verdadera, y finalmente la tuya propia. Quinto signo. Cuando se silencia la verdad para guardar las apariencias. No todas las mentiras se dicen en voz alta. Algunas se perpetúan en silencio, y estas son las más peligrosas. En muchas familias, la regla implícita es simple y cruel. No digas nada que pueda avergonzarnos. A este tipo de sistema familiar no le interesa la verdad, sino guardar las apariencias. Lo que importa no es lo que pasó, sino lo que pensarán los demás. Y esta distorsión de la realidad es uno de los principales signos de que vives o has vivido en un entorno emocionalmente tóxico. La psicología sistémica llama a esto homeostasis disfuncional, un estado de equilibrio mantenido artificialmente. Funciona así. Aunque el sistema esté enfermo, se reorganiza internamente para que todo parezca normal. Para ello se sacrifica la verdad, se sacrifica la autenticidad. A menudo se sacrifica a quienes intentan decir lo que nadie quiere oír. Cuando alguien rompe el silencio, se le acusa inmediatamente de causar confusión, de estropear el ambiente, de sacar a relucir problemas del pasado, de tocar cosas donde no se debe. Y luego vienen las frases clásicas. Te equivocas. Todo está en el pasado. Destruirás la familia. Pero es precisamente este silencio, esta negación colectiva, lo que destruye lentamente, no las palabras que intentan curar, sino el esfuerzo constante por ocultar la herida. Carl Jung nos advierte, nada tiene un efecto más fuerte en los demás que lo que no fue experimentado por los padres. Lo que quería decir es que todo
Lo que los padres evitan, lo que niegan, lo que entierran, lo que fingen no ver, no desaparece. Al contrario, estos contenidos no vividos, no elaborados, vuelven en las generaciones siguientes, en forma de síntomas, repeticiones, enfermedades emocionales y patrones de comportamiento que nadie entiende de dónde vienen. La negación de la verdad dentro de una familia es como un gas invisible. No se ve, no se toca, pero se siente. Te asfixia y poco a poco erosiona el vínculo entre las personas. Lo que se suponía que era amor se convierte en teatro. Lo que debía ser cariño se convierte en obligación. Y las conversaciones se convierten en guiones ensayados en los que nadie dice lo que realmente piensa. Cuando alguien intenta romper este esquema, por ejemplo, contando un episodio de abuso, una injusticia, una humillación, la reacción de la familia no es acogerlo, es proteger la narrativa, porque esa narrativa sirve a algo mayor, la ilusión de normalidad. Y esta ilusión se mantiene a cualquier precio, incluso si eso significa desacreditar a una víctima, incluso si destruye la salud mental de uno de los miembros. Aunque el dolor se siga transmitiendo de padres a hijos como si fuera una herencia, la verdad, en estos casos, se convierte en una carga, y quien la lleva, a menudo la lleva solo. Jung también dijo, mientras no hagamos consciente lo que está oculto, dirigirá nuestras vidas y lo llamaremos destino. Esto es exactamente lo que ocurre en estas familias. La verdad se oculta para proteger a los adultos, pero quienes pagan el precio son los hijos y los nietos, que crecen sin entender por qué todo les parece pesado, distante y sin afecto. Real. Salir de este ciclo no es fácil, porque los que intentan decir la verdad a menudo son excluidos, o se les tacha de problemáticos, desagradecidos o desestabilizadores. Pero hay una gran diferencia entre los que causan dolor y los que se niegan a seguir fingiendo que no existe. Los primeros perpetúan el ciclo. El segundo intenta interrumpirlo, y por solitario que parezca, es el segundo quien puede transformar el futuro de la familia. Decir la verdad en estos contextos es un acto de valentía, un gesto de amor, no de destrucción. Porque como nos enseñó Jung, solo hay curación cuando hay conciencia, y solo hay conciencia cuando hay espacio para lo real. Así que si te han silenciado, no interiorices la culpa. Si han calificado tu dolor de exageración, no dudes de ti mismo. Si dicen que has destruido la paz, recuerda, la paz que depende de mentiras no es paz. Es control. La verdad tiene un coste, pero vivir sin ella tiene un precio aún mayor. Sexta señal. Cuando el amor se utiliza como arma de control. No todos los afectos curan. Hay afectos que controlan, que aprisionan, que atan el alma en nombre de una idea distorsionada del amor. Tal vez sea este el signo más cruel de una familia tóxica, el amor condicional. En estos ambientes, el amor no se ofrece de forma estable o segura. Viene como recompensa por la obediencia. Solo te quieren si aceptas en silencio, si te comportas como ellos esperan, si no expones lo que sientes, si no cuestionas, si no confrontas. Este tipo de afecto es inestable, imprevisible y profundamente manipulador. La psicología moderna lo llama intermitencia afectiva, una alternancia entre momentos de afecto y de rechazo que crea confusión emocional y dependencia psicológica. Hoy te exaltan. Mañana eres ignorado. Hoy eres el hijo ejemplar. Mañana, el desagradecido. Este patrón de comportamiento genera un tipo específico de vínculo, el vínculo traumático, una relación en la que la persona empieza a buscar la aprobación constante de quien le hace daño, creyendo que si lo hace todo bien, por fin será aceptada de una vez por todas. Pero la aceptación nunca llega, porque nunca fue real, era solo una herramienta de control. Carl Jung entendía esta dinámica como un encarcelamiento simbólico del alma. Para él, la libertad no es solo física, es la capacidad de vivir, de acuerdo con la verdad interior, con la esencia del ser. Y decía, la libertad es la realización del yo,
y esto solo es posible fuera de las ataduras del miedo. Pero cuando el amor está condicionado, el miedo ocupa el lugar de la libertad. Vives con miedo a la decepción, a ser excluido, de perder el poco afecto que recibes. Esta inseguridad constante genera un estado psíquico de hipervigilancia emocional. Nunca te relajas, nunca sabes cómo te van a tratar, nunca sabes qué has hecho mal, ni siquiera cuando no has hecho nada, y a menudo desarrollas el hábito de disculparte por existir. La base de este comportamiento es la manipulación emocional y se vuelve aún más cruel cuando proviene de figuras en las que deberías poder confiar. Padres, hermanos, cónyuges. Aprendes que el amor es algo que hay que ganarse, que hay que ganárselo, que te lo pueden quitar en cualquier momento. Y esto pone en peligro tu autoestima, tus relaciones futuras, tu sentido del valor personal. Porque los que aprenden que el amor es un premio empiezan a vivir para agradar, aunque les cueste su integridad, aunque tengan que callarse ante la injusticia, aunque tengan que abandonar su propia esencia para encajar en el molde de los demás. Las familias que utilizan el amor como moneda de cambio crean niños que crecen inseguros, ansiosos y a menudo con un vacío que nada llena, porque nunca se han sentido realmente queridos, solo aceptados a condición. Y hay un detalle aún más doloroso. Estos vínculos inestables, aunque duelan, son difíciles de romper, porque el recuerdo de los buenos tiempos aturde la mente. Piensas, pero a veces era bueno. Y eso te mantiene atrapado en la esperanza de que un día será realmente bueno, pero ese día nunca llega, porque el juego nunca termina. Jung también dijo, no te iluminas imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Y quizás esa es la oscuridad que necesitas reconocer ahora. El amor que te dieron, si te enfermó, no era amor, era dependencia emocional, disfrazada. La liberación comienza cuando te das cuenta de que el verdadero amor no exige obediencia, sino libertad. Tienes derecho a ser quien eres, a sentir lo que sientes, a decir lo que piensas, sin miedo a que te abandonen por ello. Y, si alguien te ama de verdad, ese amor seguirá presente aunque no estéis de acuerdo, aunque crezcas, aunque decidas vivir de otra manera. El amor sano no controla, no castiga con el silencio, no exige sumisión para existir. Te mereces un amor que sea hogar, no cautiverio. Y si no puedes recibirlo de tu familia, empieza a construirlo dentro de ti. Porque, como dijo Jung, lo que negamos en nosotros mismos nos esclaviza. Lo que aceptamos nos libera. Ya no necesitas mendigar afecto. Necesitas liberarte de la idea de que amar es anularte. Séptima señal. Cuando el maltrato se normaliza y se disfraza. El maltrato no siempre grita. No siempre viene en forma de violencia explícita. A menudo viene disfrazado de celo, de educación, de tradición. Y quizá sea esta una de las formas más perversas de perpetuar el sufrimiento, cuando el dolor se justifica como cuidado. Carl Jung decía que el inconsciente familiar es como un sótano. Todo lo que se considera feo, vergonzoso o inaceptable se tira ahí abajo, se esconde. Pero lo que se esconde no desaparece. Simplemente vuelve más tarde, disfrazado. Y una de las formas más comunes de esta repetición es el abuso disfrazado de amor. Fue solo una bofetada para enseñarte. Tenías que aprender a respetar. En nuestros días eso era normal. Lo hice porque te quiero. La psicología llama a este fenómeno la racionalización del trauma. Es cuando la mente, especialmente la de la víctima, intenta transformar lo inaceptable en algo comprensible para poder hacer frente a la realidad. Y esta racionalización suele enseñarse desde la infancia. Los niños crecen escuchando que el dolor que sienten es merecido, que el castigo se debe a que cometieron un error, que la humillación fue por su propio bien. Y así, en lugar de reconocer el maltrato, aprenden a culparse por él. Este es el terreno más fértil para interiorizar el sufrimiento. El niño, ya marcado, llega a la edad adulta creyendo que tiene que someterse, callar
obedecer y aceptar, porque se le ha enseñado desde pequeño a no reconocer sus propios límites. Y lo que es peor, los propios maltratadores suelen ser vistos como estrictos pero justos, porque dentro del sistema familiar tóxico, el maltratador está protegido. Mientras que la víctima es silenciada, se reprime su dolor para preservar la imagen familiar. Jung dijo, «Hasta que no hagas consciente lo inconsciente, dirigirá tu vida, y lo llamarás destino». En otras palabras, mientras el abuso no se etiquete como tal, continúa. En las relaciones que aceptas, en la forma en que te tratas a ti mismo, en la tendencia a repetir patrones, ya sea como víctima o como agresor, muchos adultos mirando hacia atrás dudan en calificar de abuso lo que vivieron. Piensan, pero mis padres también sufrieron. Lo hicieron lo mejor que pudieron. Eran otros tiempos. Y en efecto, muchos hicieron lo mejor que pudieron con los recursos emocionales que tenían. Pero reconocer el trauma no es condenar a los padres. Es romper el ciclo, porque el trauma que no se trata se convierte en herencia. Tus hijos, tus nietos y todos los que te rodean acabarán tocados por esas heridas no resueltas. Puede que no hayas continuado con el gesto, pero puede que hayas continuado con la repetición interna. El miedo a decir que no, la culpa por sentirte enfadado, la necesidad de justificar un comportamiento que, en el fondo, sigue doliendo. La psicología llama a esto la transmisión transgeneracional del sufrimiento. Jung lo llamó la maldición familiar inconsciente, y solo hay una manera de romperla: decir lo que pasó. Decir, claramente, eso no estuvo bien. No me lo merecía. Me hicieron daño quienes se suponía que debían protegerme. Estas frases, dichas en voz alta, aunque solo sea para uno mismo, tienen un poder transformador. Sacan el sufrimiento del sótano, iluminan lo que ha estado oculto, liberan. Porque, en el fondo, todo abuso que se niega se refuerza, pero todo abuso que se reconoce pierde el control que tenía sobre ti. Puede que te hayan herido, puede que te hayas callado durante mucho tiempo, pero nunca es demasiado tarde para cambiar la historia que se ha contado sobre ti. No tienes por qué cargar con lo que no era tuyo, y ya no tienes por qué aceptar la idea de que el amor duele, que el cuidado limita, que la disciplina humilla. Carl Jung nos recuerda que solo lo que realmente somos tiene el poder de curarnos, y ser tú con tu verdad, tu dolor reconocido, tu historia comprendida. Es el primer paso para curarte no solo a ti mismo, sino a las generaciones que vendrán después de ti. Carl Jung creía que la mayor tarea de la vida adulta no es construir algo desde cero, es reconocer lo que siempre hemos sido y lo que, a lo largo de los años, nos han enseñado a ocultar. El proceso de maduración, según él, es un retorno. Un retorno. Una reconexión con nuestra verdad más silenciosa. Pero en muchas familias se impide esta reconexión, porque desde pequeños aprendemos que ser quienes somos causa malestar, que sentirse enfadado es una falta de gratitud, que querer distanciarnos es egoísta, que cuestionar lo que nos hace daño es una falta de respeto. Y así nos pasamos la vida adaptándonos a los papeles que nos han dado y que casi nunca nos representaban. Eras el hijo fuerte, la hija comprensiva, el nieto obediente, la mujer que se traga las lágrimas, el hombre que no puede mostrar dolor. Y poco a poco, tu esencia fue sofocada en nombre de la paz, la familia y la obligación. Pero la paz que exige la muerte de quien eres no es paz, es una prisión. Las familias tóxicas no toleran el movimiento del crecimiento, porque cada vez que te acercas más a ti mismo, te alejas de lo que solía mantenerte a raya. Y entonces salen las acusaciones. Estás cambiado, estás siendo influenciado, ya no valoras a tu familia, te crees mejor que nosotros. Pero lo que realmente está pasando es otra cosa. Te estás eligiendo a ti mismo, y esta elección, para alguien que siempre ha vivido para los demás, parece un pecado. Pero en realidad, es el principio de la curación. Romper con la ilusión familiar no significa cortar todos los lazos,
no requiere gritos, peleas o rupturas impulsivas. Romper, en este contexto, es un movimiento interno. Significa poner límites, es decir, no sin culparse. Es dejar de aceptar lo que te hace mal, aunque todo el mundo diga que es normal. Es darse cuenta de que se puede visitar, se puede convivir, incluso se puede amar. Pero ya no tienes que someterte. Puedes estar en la mesa del almuerzo sin que te hieran. Puedes escuchar sin absorber. Puedes alejarte cuando sea necesario y volver solo cuando tu corazón esté en paz. Esto se llama distanciamiento emocional sano. Es una habilidad que protege tu alma sin tener que destruir vínculos que, en algún nivel, todavía te importan. Pero si el vínculo solo existe sobre el dolor, entonces es hora de tomar decisiones más valientes, y una de ellas puede ser alejarse para siempre, no por odio, sino por autopreservación. Jung dijo, lo que resistes persiste, lo que aceptas se transforma. Aceptar la realidad de tu familia, sin romanticismos, sin ilusiones, es el punto de partida para vivir en la verdad. No eres desagradecido por querer protegerte, no eres egoísta por buscar la paz, no eres débil por decir, ya me has hecho bastante daño. Eres alguien que ha decidido detener el ciclo, y eso requiere más valor del que la mayoría de la gente tendrá jamás. A partir de ahora, la pregunta ya no es, ¿qué espera mi familia de mí? Sino más bien, ¿qué necesita mi alma para respirar? Y si la respuesta es silencio, espacio, distancia o incluso soledad, que así sea. Porque la soledad, cuando proviene de la verdad, es más ligera que la convivencia forzada por la culpa. Carl Jung lo llamaba el retorno al yo. Y ese es el camino que estás iniciando ahora. Escribe en los comentarios, elijo la verdad. Aunque duela, me elijo a mí. Y si este mensaje te ha emocionado, compártelo. Porque quizá alguien a quien quieres vive en silencio, esperando una palabra que le libere. El dolor compartido transforma, la concienciación cura, y el valor de uno puede salvar a muchos. Si esta reflexión ha tenido sentido para ti, disfruta del vídeo. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para recibir más historias y reflexiones como esta. Así, no te perderás ningún contenido nuevo. Cuídate y hasta la próxima.